Dentro de estas biomoléculas orgánicas tenemos 4 sumamente importantes, que son las siguientes, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Empecemos hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también, además de que se llaman carbohidratos, también les llaman glúcidos, ¿sí? Les llaman hidratos de carbono o les llaman azúcares. ¿Listo? Entonces estos carbohidratos se caracterizan porque ellos están conformados de carbono, hidrógeno y oxígeno en menor proporción. Sin embargo, ellos están conformados por esos 3 bioelementos. Y son las biomoléculas ampliamente extendidas en la naturaleza. Es decir, son las que están en mayores cantidades. Porque esas biomoléculas, es decir, esos carbohidratos, se forman, ¿sí? Se forman a partir de un proceso que se llama fotosíntesis. Y esa fotosíntesis, que es un proceso bioquímico, ¿sí? Que captura, o más bien que donde reacciona el dióxido de carbono, el agua y la luz solar, y da como resultado la glucosa, ¿sí? Y además de esto, da como resultado el oxígeno, que es la biomolécula que los seres vivos aeróbicos necesitamos para realizar todos nuestros procesos metabólicos. Listo, entonces por eso es la biomolécula que está más ampliamente extendida en la naturaleza, porque es producto de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, como les decía, la fotosíntesis genera como producto la glucosa, ¿sí? Y la glucosa es la materia prima principal a partir de la cual los animales producimos energía. Y digo animales, ¿sí? Porque todos, ¿sí? Tanto los animales propiamente dichos como nosotros las personas hacemos parte del reino animal. Y esta glucosa atraviesa una serie de reacciones, son aproximadamente 10 reacciones químicas. Y en esas 10 reacciones químicas, ¿sí? La glucosa va a generar como producto ATP más piruvato. ¿Sí? Entonces, el objetivo del metabolismo de todas las biomoléculas es la generación de energía. Y esa energía tiene que ser única y exclusivamente en forma de ATP, porque es la forma en que los sistemas biológicos y nosotros utilizamos la energía. Es decir, es la forma en que la célula utiliza su energía. Sin embargo, en todas estas rutas metabólicas, es decir, después de que la glucosa genera como producto ATP y piruvato, este piruvato puede tomar la ruta de la oxidación del piruvato y generar también ATP y otro sustrato que se llama acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A puede tomar la ruta del ciclo de Krebs y genera también más energía y genera otros cofactores como por ejemplo NADH y FADH, que son moléculas altamente energéticas, incluso más energéticas que el ATP. Pero a la célula no le sirve en forma de NADH y FADH. Entonces esos cofactores van hacia a la fosforilación oxidativa, y se transforma de NADH a FADH generando una cascada de protones, y a través de una enzima que se llama ATPasa genera o se transforma en ATP. Entonces, eso no quiere decir que los animales obtengan la energía a partir de otras biomoléculas, claro que sí, pero
La glucosa o los carbohidratos son la materia prima principal. Es decir, que la mayor cantidad de energía que el cuerpo humano produce es a partir de los carbohidratos, especialmente de la glucosa. Pero también se produce energía a través de lípidos, por ejemplo, a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos, a través de las proteínas, ¿sí? Entonces, siguiendo con los carbohidratos, ¿sí? Siguiendo con los carbohidratos, estos carbohidratos tienen una clasificación, ¿sí? Estos carbohidratos tienen una clasificación. Listo. Y esa clasificación puede darse de 3 formas, ¿sí? O más bien, o se tienen en cuenta 3 criterios. El primer criterio, el número de subunidades ¿sí? El primer criterio es de acuerdo al número de subunidades que conforman el carbohidrato, ¿sí? El segundo criterio es de acuerdo a los grupos funcionales. ¿Sí? Y el tercer criterio es de acuerdo a la cantidad de carbono que la subunidad tenga. Entonces, de acuerdo al número de subunidades tenemos a monosacáridos, ¿sí? Tenemos disacáridos, ¿sí? Tenemos trisacáridos y tenemos polisacáridos, ¿sí? Tenemos polisacáridos. Entonces, de acuerdo a los grupos funcionales, ¿sí? Tenemos aldosas y tenemos cetosas. ¿Esto qué quiere decir? Que los carbohidratos tienen en su estructura 2 grupos funcionales, ¿sí? Ya sea aldehído, y si tiene aldehído se llama aldosa, ¿sí? Y cetona, ¿sí? Si tiene su estructura el grupo funcional cetona, entonces se llama una cetosa. ¿Y cuál es el grupo funcional aldehído y cuál es el grupo funcional cetona? Ya les coloco aquí la estructura general. Entonces, para el caso de los aldehídos se componen de un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno, unido el carbono a un enlace sencillo a un hidrógeno, y este carbono unido a un enlace sencillo a un radical. Un radical, ¿qué quiere decir? A una molécula hidrocarbonada, es decir, compuesta principalmente por carbono e hidrógeno, pero también compuesta por oxígeno. Y las cetosas, como les decía, tienen en su estructura el grupo funcional cetona. Y la estructura general del grupo cetona es un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno, y este carbono está unido a un enlace sencillo a un radical y unido a un enlace sencillo a un radical completamente diferente. Y el tercer criterio, tercer y último criterio, es de acuerdo a la cantidad de carbono. Entonces, de acuerdo a la cantidad de carbono, tenemos las triosas, ¿sí? Tenemos las triosas. Tenemos las triosas, ¿sí? Son aquellos carbohidratos que tienen en su estructura, ¿sí? 3 átomos de carbono. Las tetrosas tienen 4 átomos de carbono, ¿sí? Las pentosas tienen 5 átomos de carbono. Y están las hexosas, ¿sí? Que tienen 6 átomos de carbono. Es decir, para nosotros clasificar un carbohidrato de acuerdo a la cantidad de carbono, tenemos que contar la cantidad de carbono que tenga ese carbohidrato. Entonces, miren algo. Todos los carbohidratos, ¿sí? Pueden ser clasificados de acuerdo a la subunidad en monosacárido, en disacárido, ¿sí? En trisacárido o polisacárido, ¿sí? Trisacárido. Entonces los monosacáridos son los que tienen una sola subunidad.
Ahora yo les coloco un ejemplo. Por ejemplo, ahí está la glucosa, está la fructosa, la galactosa, etcétera, etcétera. Dentro de los disacáridos podemos encontrar la sacarosa, la lactosa, ¿sí? Y dentro de los polisacáridos podemos encontrar la celulosa, el almidón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí se clasifican todos los carbohidratos. Pero de acuerdo al grupo funcional y de acuerdo al número de carbono, esta clasificación es única y exclusivamente para los monosacáridos, ¿sí? Los monosacáridos. ¿Por qué? Porque nosotros los disacáridos y los polisacáridos, ¿sí? Podemos encontrar, ¿sí? Que pueden tener los dos grupos funcionales, aldehídos y cetonas, ¿sí? O pueden estar, esos disacáridos pueden estar conformados por triosas, tetrosas, ¿sí? Pero los grupos funcionales, la clasificación de acuerdo al grupo funcional y al número de carbono es exclusivamente para los monosacáridos, ¿sí? Para los monosacáridos. ¿Eso qué quiere decir? Que un monosacárido no puede tener los dos grupos funcionales, ¿sí? Tiene que tener al menos uno de ellos, es decir, puede ser una aldosa o puede ser una cetosa, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de carbono puede ser solamente triosa, o puede ser solamente tetrosa, o puede ser solamente pentosa, o puede ser solamente hexosa. ¿Listo? Algo muy importante aquí es que los carbohidratos tienen un sufijo, ¿sí? Y ese sufijo es osa, ¿sí? Es osa. Mírenlo aquí. Osa. ¿Sí? Eso es un sufijo que es distintivo de los carbohidratos, ¿sí? Glucosa, fructosa, ¿sí? Sacarosa, lactosa, miren que todos terminan en osa. Celulosa terminan en osa. Un ejemplo de un carbohidrato, vamos a colocar aquí la celulosa. Listo, entonces aquí tenemos la celulosa, ¿sí? Entonces, yo puedo clasificar a la celulosa con base en estas tres categorías. Por ejemplo, de acuerdo a la subunidad, ¿sí? La glucosa es un monosacárido. ¿Por qué? Porque todo esto es una sola subunidad. Listo, entonces por lo tanto es un monosacárido. ¿Sí? Es un monosacárido. Listo, de acuerdo al grupo funcional, entonces tenemos aldosas y tenemos cetosas, ¿sí? Entonces las aldosas tienen en su estructura el grupo funcional aldehído, mientras que las cetosas, ¿sí? Tienen en su estructura el grupo funcional cetona. ¿Listo? Entonces estas son las formas generales de las estructuras de los aldehídos, que es esta, y de la estructura de la cetona. Entonces, volviendo a la glucosa, vemos que la glucosa tiene un carbono unido a un doble enlace en oxígeno. Carbono unido a un doble enlace a un oxígeno. ¿Sí? Pero ese carbono está unido mediante un enlace sencillo a un hidrógeno. Entonces miren que acá tenemos carbono unido a un enlace doble a un oxígeno. Pero tenemos un carbono unido mediante enlace sencillo a un hidrógeno. ¿Sí? Y tenemos un radical. Ese radical es toda esta molécula hidrocarbonada que está, ¿sí? Toda esta molécula hidrocarbonada. Por lo tanto, de acuerdo a los grupos funcionales, la glucosa es una aldosa. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la cantidad de carbono, entonces contamos la cantidad de carbono que tiene la glucosa. Entonces tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si tiene 6 carbonos,
entonces la glucosa es una exosa. ¿Sí? Y así podemos hacer, muchachos, con todos los carbohidratos, pero con los monosacáridos. Y de acuerdo a la subunidad podemos clasificarlos en monosacáridos, es decir, que son carbohidratos que tienen nada más una sola subunidad, como por ejemplo esta de la glucosa. ¿Sí? Tenemos disacáridos, por ejemplo, que son carbohidratos que tienen dos subunidades, por ejemplo la sacarosa, la lactosa. La sacarosa está conformada por la unión de la glucosa más la fructosa, ¿sí? O por ejemplo el disacárido lactosa está conformada por glucosa y galactosa, ¿sí? Mira que son dos subunidades que se unen entre sí. Entonces algo muy importante es que la unión de dos monosacáridos, ¿sí? Para conformar disacáridos o para conformar trisacáridos o para conformar polisacáridos se da mediante la formación de enlaces glucosídicos, ¿sí? Enlaces glucosídicos si la unión es glucosa-glucosa, pero si la unión es glucosa con otro tipo de carbohidrato, entonces se llama enlace glicosídico. Un ejemplo de disacárido, por ejemplo la sacarosa. La sacarosa es esto que está aquí. ¿Listo? Y esa sacarosa es un disacárido. Y es un disacárido porque está conformado por dos subunidades. Una subunidad que es esta, que es la glucosa, ¿sí? Glucosa, que es un monosacárido. Y otra subunidad que es esta, que es la fructosa, ¿sí? Que es otro monosacárido, ¿sí? Y estos dos monosacáridos, es decir, la glucosa y la fructosa, se unen mediante un enlace que se llama enlace glucosídico. ¿Sí? Enlace glucosídico o enlace glicosídico. ¿Sí? Y los polisacáridos, por ejemplo, la celulosa y el almidón, que son muchas de estas subunidades pegadas. Es decir, la glucosa, muchas subunidades de glucosa pegadas. ¿Listo? Entonces, los carbohidratos también se pueden clasificar de acuerdo a los grupos funcionales. Y esos grupos funcionales se clasifican en aldosas y en cetosas. Las aldosas tienen como grupo funcional aldehído y las cetosas tienen como grupo funcional cético. ¿Listo? Y la otra clasificación es de acuerdo a la cantidad de carbono que tiene la subunidad. Entonces, si la subunidad tiene 3 átomos de carbono, se llama triosas. Si tiene 4 átomos de carbono, se llama tetrosas. Si tiene 5 átomos de carbono, se llama pentosa. Y si tiene 6 átomos de carbono, se llaman hexosas. ¿Listo? Hexo de hexágono, es decir, 6 lados. Acá en este caso son carbonos, por eso se le coloca el prefijo hexa, que es de 6, y osa, que corresponde a carbohidratos. ¿Listo? Penta, de 5, pentágono, 5 lados. Acá pen es de 5, pero 5 átomos de carbono. ¿Sí? Y como es un carbohidrato, se coloca osa. Y así sucesivamente.